Hola, mi nombre es Francisca González. Yo presentaremos el trabajo 1 de hidrología del grupo G. Este grupo está compuesto por Martín Ayala y Francisca González, que le habla. Aquí le presentamos el organigrama. Martín, encargado de la búsqueda de definiciones, editar el PPT y editar el video. Francisca, encargada de la resolución del ejercicio, crear el PPT y editar el video. Ejercicio. Una masa de aire no saturada se encuentra en la cota 79 metros sobre el nivel del mar. Asciende hasta la cota 970 metros sobre el nivel del mar. En la cota 515 metros sobre el nivel del mar de su ascenso, se produce la formación de nubes. Una vez alcanzado la cota 970 metros sobre el nivel del mar, la masa de aire elimina el exceso de vapor de agua mediante la precipitación, alcanzando la condición mínima de saturación. Luego de esto desciende a la cota 698 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la temperatura que inicialmente tenía la masa de aire si los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos? El punto de rocío al final de todo el proceso es de 5 grados Celsius. El gradiente adiabático húmedo es un 94% del gradiente adiabático seco y la humedad relativa al final del proceso es de 63%. Una masa de aire es un volumen de la atmósfera que tiene características homogéneas en cuanto a temperatura, humedad y composición. Estas características se adquieren a medida que el aire se mueve a través de una determinada región y se expone a las condiciones climáticas de esta zona. Por ejemplo, tenemos cómo clasificarla según su origen, como se muestra en la imagen. Mientras más cerca esté del Ártico, esta va a tener características frías y secas. Y si nos vamos a la línea del Ecuador, tendríamos una masa de aire tropical y sería cálida y húmeda. Aquí presentamos un esquema de lo que nos dice el problema, que tenemos una masa de aire no saturado en la cota 79 metros sobre el nivel del mar. Luego asciende hasta la cota 515 metros sobre el nivel del mar, formándose las nubes. Sigue ascendiendo hasta la cota 970 sobre el nivel del mar, donde comienza la precipitación. Luego desciende a la cota 698 metros sobre el nivel del mar. En esta se encuentra en un punto de rocío con 5 grados Celsius y una humedad relativa del 63%. El punto de rocío en el gráfico que se muestra en esta diapo es un punto donde la tensión de vapor y a una cierta temperatura una masa de aire se logra enfriar para que el vapor de agua contenido se condense y forme niebla. La temperatura a la que el aire se satura comienza a formar gotas de agua en la superficie a la altura que esté y todo este proceso debe tener una presión constante. Clausius describe la transformación de fases condensada y gaseosa. En el gráfico que vemos en el PPT podemos notar que según aumenta la temperatura, la presión también va a aumentar. Entonces estas van a ser proporcionales y va a haber un equilibrio entre un líquido y su vapor. Y va a depender netamente de la temperatura del sistema. Podemos notar que también hay un punto de saturación a la cual esta temperatura va a hacer que llegue la masa de aire. Para comenzar la resolución de nuestro ejercicio, ocuparemos la fórmula de la presión de vapor saturado, ya que esta depende de la temperatura, lo cual el problema nos entrega una temperatura en el punto de rocío de 5 grados Celsius. Esta la ingresamos en la fórmula y nos da que tenemos una presión de vapor saturado de 872,597 megapascales. La humedad relativa es una medida de cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima que el aire podría contener a esa temperatura y presión. Como podemos ver abajo, el vapor de agua presente en el aire tiene una humedad relativa del 100%, pero una temperatura igual a cero. Y mientras va subiendo la temperatura, el vapor de agua se va achicando. Y mientras más alta sea la temperatura, la humedad relativa va disminuyendo porcentualmente. Para continuar con la resolución del ejercicio ocuparemos la fórmula de la humedad relativa.
ya que esta es humedad relativa es igual a presión de vapor real dividido en la presión de vapor saturado por 100, ya que es porcentual. En este caso, nuestra presión de vapor saturado pasa a ser nuestra presión de vapor real. Y la humedad relativa que se nos da en ejercicio, que es de un 63%. Ingresamos todos estos datos a la fórmula y nos da que tenemos una presión de vapor saturado de 1385,075 megapascales. Ya teniendo nuestra presión de vapor saturado obtenida anteriormente, volvemos a ocupar la fórmula de Clausius-Caplayron. Con esta podemos despejar la temperatura en la cota 698 metros sobre el nivel del mar, y esta nos da una temperatura de 11,8 grados Celsius. Un proceso diabático es aquel en el que no hay transferencia de calor entre un sistema y su entorno. Es un proceso donde la energía interna del sistema permanece constante y no hay intercambio de calor en el medio ambiente. Durante el proceso diabático, si el sistema experimenta una compresión o expansión, su temperatura cambiará. Esto varía según la presión, la temperatura y el volumen. Si se comprime el gas, la presión y la temperatura aumentará mientras que se expande adiabáticamente. La presión y la temperatura van a disminuir. Esto se debe a que en el proceso adiabático el trabajo realizado sobre o por el sistema se convierte completamente en un cambio en la energía interna, a lo que a su vez refleja un cambio de temperatura. En el gráfico que vemos a nuestra derecha podemos ver los conceptos de isotermas, que se refiere a las líneas que conectan los puntos en un gráfico y que tienen la misma temperatura. Entonces la curva que vamos a notar va a ser una temperatura a una cierta presión y volumen. En cuanto a los gradientes húmedos y secos, nos estamos refiriendo a una medida de cambio en función de sus variables independientes. En el caso del gradiente adiabático húmedo, estamos denotando la tasa a la que la temperatura disminuye a medida que el aire húmedo se eleva y se enfría. En la de adiabático seco, la tasa a la que la temperatura disminuye a una cierta medida de aire se eleva y se enfría, como vemos acá. En la gráfica podemos notar que a una cierta presión una temperatura va a disminuir y la temperatura se denota en la línea verde. Y esta va a variar según la presión y el volumen. Para continuar con la ejecución del problema, tenemos la ecuación de la temperatura. La ecuación de la temperatura es temperatura final es igual a la temperatura inicial más el gradiente adiabático, en este caso puede ser seco o húmedo, por la diferencia de cotas. Anteriormente encontramos la temperatura en la cota 689, que es 11,8 grados Celsius. Esa pasaría a ser nuestra temperatura final para encontrar la temperatura en nuestra nueva cota de 970 metros sobre el nivel del mar. En este caso reemplazamos en la ecuación y ocupamos un gradiente adiabático seco, dándonos una temperatura en la cota 970 metros sobre el nivel del mar de 9,16 grados Celsius. 9,16 grados Celsius pasan a ser ahora nuestra temperatura final. Para encontrar la temperatura en la cota 515 metros sobre el nivel del mar. Esto se hace la diferencia de cotas entre la cota 970 y la 515 metros sobre el nivel del mar, pero en este caso se ocupa un gradiente adiabático húmedo, dándonos un resultado de 13,3 grados Celsius en la cota 515 metros sobre el nivel del mar. Ahora nuevamente 13,3 grados Celsius pasa a ser nuestra cota final. Para encontrar la cota inicial, repetimos el procedimiento y restamos a 515 metros sobre el nivel del mar menos los 79 metros sobre el nivel del mar. Y volvemos a ocupar un gradiente adiabático seco. Esto dándonos un resultado de 17,53 grados Celsius en la cota 79 metros sobre el nivel del mar. Ya con todos los resultados anteriores podemos ordenar el esquema.
teniendo que en la cota 698 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 11,8 grados Celsius, en la cota 970 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 9,16 grados Celsius. En la cota 515 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 13,3 grados Celsius. Y en la cota 79 metros sobre el nivel del mar, de 17,53 grados Celsius. Esta es la temperatura que queríamos encontrar, ya que es la temperatura que nos plantea el problema que debemos resolver.